Hola querida congregación, ¿cómo están? Estamos acá y te damos la bienvenida a un nuevo estudio bíblico de los días jueves, ¿sí? Hoy vamos a ver el capítulo 3 de Segunda de Reyes. Si vos todavía no leíste este pasaje antes de ver este video, te pido que vayas y lo leas junto a tu familia, o si estás solo, que puedas estar en un momento con el Señor leyendo su palabra, porque es importante que lo leas, que leas todo el capítulo 3 de Segunda Reyes para entender lo que vamos a hablar hoy. Porque básicamente hay algunas cuestiones de mucha relevancia para nuestros días en las enseñanzas que nos puede dejar este capítulo. Pero ahora sí quiero hablar con vos quiénes son los personajes, más o menos, para que vos te des una idea de las personas que vamos a estar hablando hoy. Los personajes principales de esta historia, este relato bíblico, son Joram, rey de Israel, el nuevo rey de Israel, que era hermano de Ocosías, que era hijo de Acab. Ocosías y Joram, para rememorar, son hijos del famoso rey Acab, aquel rey que hizo lo malo delante del Señor y con creces. Bueno, Joram era hijo de él. También tenemos como personajes en esta historia bíblica a Josafat, aquel rey que, recuerdan, había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios. Y tenemos como otros dos personajes, ya un poco más en segundo plano, al rey de Edom y, un poquito más importante, el rey de Moab. Si vos pensás que yo voy a contar la historia, lamento decirte que no voy a rememorar la historia, así que realmente te pido de todo corazón que la leas. Si no la entendiste, la vuelvas a leer, porque quiero llevarte a otra parte, quiero llevarte a una reflexión sobre este capítulo, porque acá tenemos que preguntarnos qué es lo que el Señor nos transmite a través de esta historia, a través de este hecho que sucedió hace tanto tiempo. Yo, con la ayuda del Señor, entendí que hay dos cosas que se revelan acá, en esta historia, dos cosas centrales que se revelan acá. Una es la misericordia de Dios y otra es la justicia de Dios. Y vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver todo esto con el título del mensaje? Tiene mucho que ver, pero te pido que me sigas en el siguiente recorrido que vamos a hacer. En primer lugar, como dijimos recién, una de las cosas que nos revela esta historia es la misericordia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Capaz que vos ya alguna idea te das. En medio del desarrollo de los eventos nos encontramos con tres personajes, cruzando en medio de un lugar árido con un ejército bastante importante y con un problema muy serio, que era que no tenían agua. Estamos hablando del rey Joram, el rey Josafat y el rey de Edom. Los tres iban derecho a Moab a querer reconquistar la tierra, pero por tomar la decisión de ir por un lugar desierto, árido, se quedan sin agua y tienen un sendo problema en las manos, con lo cual están desesperados, no saben qué hacer y se presentan delante de Eliseo, el gran profeta del Antiguo Testamento. Ahora, analizando la escena un poco más a profundidad, nos vamos a dar cuenta de la siguiente cuestión. Son unos hipócritas. Podríamos resumir eso. Estos tres hombres habían hecho... estos tres hombres en general, porque tenemos a Josafat en el medio, eran hombres que básicamente le habían dado la espalda a Dios. Tenemos a Joram, que si bien era un poco mejor que su padre Acab, que había sido un desastre mayúsculo, seguía básicamente en la idolatría, seguía conservando ese pecado que venía desde los primeros reyes de Israel, desde Jeroboam, que era la idolatría. El rey de Edom, sin palabras, era básicamente igual o peor, y Josafat era un siervo del Señor, pero le venía errando con algunas decisiones, básicamente con acompañar constantemente al rey de Israel en todas sus aventuras. Recuerden que Josafat acompañó a Acab a la batalla y sale zafando entre los indios, ¿sí? El Señor básicamente no avalaba esa decisión y pareciera que en esta situación en la que estaban tampoco lo estaba haciendo. Entonces nos encontramos con tres reyes de dudosa procedencia, podríamos decir, con una fe bastante dudosa, que están desesperados, porque básicamente la situación apretaba y si no morían en el desierto por sed, morían en la batalla por cansancio. Entonces se presentan. Y hacía poquito, Joram incluso había tenido la idea de despotricar contra Dios en medio del desierto, diciendo, hasta acá nos trajo el Señor para perecer. La verdad que eran unos personajes.
no le podemos dar otro título, porque se presentan casi de una forma hipócrita delante de este profeta. Y el profeta se lo recalca, ¿no? Cuando los ve entrar, lo primero que le dice cuando lo ve a Joram es: vos no tenés los profetas de tu padre para consultarle. Básicamente le estaba diciendo: ¿qué haces acá, idólatra? Tanto que despreciaste a Dios con la idolatría, te venís a presentar acá. Pero bueno, ahí Eliseo tiene en cuenta la obediencia de Josafat, a pesar de sus buenos y malos, de sus idas y venidas, y les termina dando la salvación, básicamente, en el sentido de que él intercede o busca la voz de Dios debido a que le tiene respeto a Josafat, y el Señor promete darles la victoria a través incluso de un milagro, y así ocurre. Entonces, la primera cuestión que tenemos acá es esta: una gran demostración de misericordia de parte del Señor. Y pensá ahora en lo siguiente. Acompáñame a pensar esto. Fíjate, ¿Dios puede bendecir a las personas malas? ¿A las personas que le desobedecen? La respuesta de esto es sí, básicamente sí. Fíjate lo que dice Mateo 5:45. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate lo que dice acá: que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Acá este elemento asombra, porque Dios permite que le pase cosas buenas a personas malas. Pero hay algo que asombra aún más: cómo Dios permite que personas inconversas sean bendecidas a través de sus siervos. Un ejemplo de esto es esta historia, donde gracias a Josafat, Eliseo le intercede delante de ellos y Dios les permite tener la victoria. Pero también recordamos a José y Potifar, estos dos personajes. José y Potifar es una historia donde vemos todo esto, porque José, siendo un siervo de Dios, a pesar de que es vendido como esclavo y demás, con su relación genuina con el Señor, su obediencia a Él, logra bendecir y prosperar la casa de Potifar. Luego de eso, logra bendecir y prosperar a toda una nación, la nación de Egipto. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, donde el Señor sí permite que cosas buenas le pasen a personas desobedientes, muy desobedientes incluso, y por sobre eso, Dios también permite que estos reciban bendiciones, por decirlo de una forma, indirectas a través de nosotros. Y eso lo vemos hoy en día, porque nosotros estamos, los cristianos en general, hombres y mujeres, estamos en nuestros trabajos, estamos en nuestros hogares, y cuántas veces somos de bendición para nuestros jefes, nuestros compañeros, nuestros amigos, incluso. Y eso llama mucho la atención. Entonces, esto está bueno que vos lo pienses y lo puedas ver en tu entorno, cómo vos, por ser hijo de Dios, por tener la bendición de tener una relación con el Señor por medio de Jesucristo, podés bendecir a otros. Pensalo bastante y velo en tu entorno. Y es más, ahora pregúntate a vos mismo y preguntar a los que están a tu alrededor: ¿cómo ustedes ven esto? Pregúntense: ¿cómo ves esto? En mi caso es vos, Germán, en la facultad, ¿cómo ves esto? En tu familia, con tus vecinos, ¿cómo ves esto? Bueno, vos preguntate lo mismo en tu casa. Ahora continuemos con el segundo elemento. El segundo elemento que nos muestra esta historia es la justicia de Dios. Pensá que lo que acabamos de decir recién nos puede llevar a tener el siguiente pensamiento. Nos puede llevar a pensar lo siguiente: si Dios le permite a las personas malas que le sucedan cosas buenas, si Dios permite que le sucedan cosas buenas a las personas malas, incluso los bendice a través de nosotros, entonces, ¿Dios es justo? O sea, ¿Dios realmente bendice a las personas que hacen las cosas mal? Y vos podrías decir: si esto es así, entonces Dios no es justo. Pero esta historia, la historia del capítulo número 3 de Segunda Reyes, nos revela una parte muy importante: que Dios puede haber bendecido a Joram, a Josafat y al rey de Edom, y les puede haber permitido vencer. Pero el último versículo de este capítulo nos revela algo sumamente importante: que la victoria total de estos tres reyes y sus ejércitos sobre Moab, en vez de ser un motivo de gozo, en vez de ser un motivo de celebración, en vez de ser un motivo de unión entre estos tres reinos, termina siendo una situación de enojo, termina siendo una situación de soledad,
termina siendo una situación rara. ¿Qué es lo que sucede en este entonces? Bueno, recordá que hay una escena que es terrible, que es que en el versículo 27, el rey de Moab, viéndose derrotado, sacrifica a su hijo mayor enfrente de todos. Y cuando decimos sacrifica, no es que le da una muerte rápida, sino que le da una muerte lenta, como en un sacrificio, una muerte horrible, delante de todo el mundo. Y es raro esto porque el rey Josafat, el rey de Edom, en vez de enojarse con el rey de Moab por hacer esto, se enojan con Israel. Fíjate este detalle, se enojan con Israel. Lo cual a mí me llamó mucho la atención. Pero me permite ver algo, me permite, válgase la palabra, ¿no? Me permite que se revele algo este versículo. Que el Señor es justo. ¿Por qué? Porque si bien Dios le había permitido la victoria a Joram, le había permitido sobrevivir en el desierto y la victoria en la batalla, Dios seguía teniendo presente el pecado de Joram. ¿Cuál era la idolatría? Vos fijate que toda esta situación fea que ocurre al final ocurre por la idolatría. Porque este rey de Moab va a sacrificar a su hijo delante de un dios, el dios Quemos, que es el dios que tenían los moabitas. Ahora, si vos recordás que el reino de Moab era un reino que dependía del reino de Israel, en el sentido de que estaban bajo su autoridad, vos pensás que Acab y todos los reyes de antes permitieron todos esos sacrificios, permitieron todos esos ídolos dentro del reino de Moab. Entonces, nos encontramos con esto que amarga el final de todo el capítulo, de todo eso lindo que había ocurrido. Y nos muestran que Dios es tremendamente justo, y fue justo en esta situación, porque permitió la victoria. Pero le dijo, básicamente le terminó haciendo un tirón fuerte de orejas al rey de Israel. Le dijo, ojo, yo no me olvidé de este pecado. Y no, Israel se tuvo que ir, en algunas versiones dice que se tuvo que ir, en otras dice que Josafat y el rey de Edom son los que se fueron, y quedó solo. Quedó con una victoria casi completa. Casi completa. Dios no le concedió la victoria total. Ahora, hermano, pensá conmigo. Vamos a hacer una reflexión sobre esto, sobre la misericordia y la justicia de Dios. Y quiero que pienses en los inconversos, con los que vos convivís, con los que vos estás. Y quiero que entiendas lo siguiente. El Señor permite que estos sean bendecidos. Sí, incluso Él mismo los bendice directamente. El Señor permite que las personas que te rodean, que son inconversas, sean bendecidas indirectamente por las bendiciones que Dios te da a vos. Lo permite también. Pero vamos a dejar algo en claro, hermano. Y acá tenemos que ser maduros y pensar las cosas realmente como la Biblia la plantea y no como nosotros sentimos. Estos, los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no tienen una relación con Dios a través de Jesucristo, pueden recibir un montón de bendiciones indirectas, pueden irles bien en su trabajo gracias a nosotros, el Señor los puede bendecir con un montón de cosas, pero vamos a ser claros. Como dice Números 14:18. Fíjate, acompáñame a leer este pasaje. La primera parte dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Quédate con esto. De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Como la historia del capítulo 3 nos hace recordar que Dios es misericordioso, pero que Dios igualmente es justo, vos pensá también que en la vida, hoy en día, sucede lo mismo. Dios permite estas misericordias, pero Dios es justo. Y recordá lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios es justo, Dios es juez justo, como dice Salmos, y no va a dejar pasar al culpable por inocente. Entonces, mis queridos hermanos, hoy el mundo está caído. Todos estamos de acuerdo con esto. Está, por decirlo de alguna forma, hecho percha. El pecado sobreabunda por todos lados. ¿Sí? Ahoga a las mayorías y va desde todo y nos afecta a todos. Y yo soy el primer pecador entre todos nosotros. Recordemos la codicia que hay en este mundo, recordemos las depravaciones sexuales, ¿sí?
Todas las cosas que desagradan a Dios están más que nada en vigencia hoy en día. Y muchas veces nosotros participamos de esas cosas. Pero la cuestión es que acá todos somos culpables. Y como dice Hebreos, está estipulado que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Hermano, recordá que todos los que están a tu alrededor pueden tener estas bendiciones, pero que al fin y al cabo hay un juicio que los espera. Y así como nos esperaba a nosotros, ¿no? Porque nosotros nos esperaba el mismo juicio hasta que fuimos salvos. Entonces, ¿cuál es la bendición que realmente cuenta para darle a un inconverso? Pregúntate eso. Pensá, ¿cuál es la bendición real que yo le puedo hacer a una persona que realmente puede serle útil? Útil de verdad, o sea, con características eternas a su vida. Pues esa bendición, la bendición que los hijos de Dios le podemos hacer a este mundo caído hoy por excelencia, es hablar del Evangelio de Jesucristo. Hermano, estamos en el mes, esta iglesia se ha propuesto que en este mes quiere evangelizar. Gracias a Dios por eso. Pero ahora, hermano, yo y vos, los dos, todos juntos, tenemos que entender esto. Está perfecto que nosotros seamos de bendición para otros. Pero hermanos, la bendición que la iglesia fue llamada a dar a este mundo, que está en Mateo 28, es el Evangelio de Cristo. Es predicarles a las personas por igual, que todos somos pecadores, y que la paga del pecado es muerte, y que el único que podía salvarnos era alguien justo, y ese alguien justo fue el mismo Señor Jesucristo, Dios encarnado, viniendo a esta tierra y queriendo cumplir el plan de salvación en la cruz. Porque, hermanos, luego de morir en la cruz, Él resucitó, y con eso nuestra fe nos hizo partícipes de la salvación. Yo era un pecador perdido en este mundo, en lo peor de este mundo, pero Dios me salvó, me dio una vida nueva, y aunque peleo con muchas cosas, ha sido el día y la noche para mi vida. Y este es el regalo más grande que el cristianismo, que los hijos de Dios le pueden dar a este mundo perdido. El mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo. Hermanos, fíjense lo que dice 2 Corintios 5:20. Y con esto vamos terminando. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Vos sabías que sos un embajador? Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, podríamos agregarle ahí diciendo, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sí, hermanos, nuestra mayor bendición es predicar la reconciliación, anunciar la reconciliación. He aquí que Jesús, el Hijo de Dios, ha tendido un puente para que los hombres puedan volver a relacionarse con su Padre, volver a relacionarse con Dios. Así que, hermanos, tengamos presente esto. Nuestro mayor regalo es el Evangelio de Cristo Jesús.